La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de nutrición para cada etapa de la vida con el licenciado Antonio Daney. Él es nutricionista especializado en nutrigenómica y nutrición oncológica. Y vemos esta placa que nos habla de lo siguiente. La alimentación juega un papel muy importante en las diferentes etapas de la vida. Se debe prestar atención especial a los hábitos alimentarios adquiridos dentro del entorno familiar. Una correcta alimentación no solo cubre los requerimientos energéticos y vitamínicos necesarios para cada etapa de la vida, sino que además permite gozar de buena salud y tener una mejor calidad de vida y longevidad, evitando la aparición de múltiples enfermedades. Comenzamos de esta manera El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con el licenciado Antonio Daney, nutricionista. Estamos con nuestro invitado, él es el licenciado Antonio Daney, es nutricionista especializado en nutrigenómica y nutrición oncológica. Que vamos a hablar de la nutrición para cada etapa de la vida. Qué importante tema vamos a tratar hoy y ya lo saludamos. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi, muchísimas gracias a vos y por supuesto para hablar de un tema muy importante, la nutrición durante toda la vida, ¿verdad? Dependemos justamente de la nutrición, pilar para tener buena salud y por supuesto en cada etapa es como que hay diferencias que tenemos que tener en cuenta. Bueno, al inicio del programa yo decía que todos queremos vivir muchos años, pero todos queremos vivir muchos años con salud, ¿verdad? Claro. Entonces, la base evidentemente es la nutrición. Y qué importante es conocer ese tipo de nutrición especial para cada etapa de la vida. No es lo mismo cuando uno es chiquito que cuando uno ya es más grande, qué cosas se pueden comer o qué cosas se pueden ir desechando, y eso queremos que nos comentes. Claro que sí, Vivi. Y comenzamos desde el momento del nacimiento, de hecho, sí, ¿verdad? Con el primer alimento, el más completo para todos los bebés, hasta los 6 meses de edad, debe ser lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Y ahí justamente podemos notar que ocurren cambios dentro de lo que es justamente ya ese periodo de crecimiento y desarrollo del niño, donde vemos que va aumentando de manera exponencial de tamaño, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de cuántos nutrientes tan importantes están presentes en la leche materna, ¿verdad? Pero antes de eso incluso, ¿verdad? También ya en el momento del parto, la primera vitamina, el primer suplemento vitamínico que reciben los bebés es la vitamina K, ¿verdad? La vitamina K, que es importante para la coagulación de la sangre. ¿Y por qué esa vitamina y no otras vitaminas? Sucede lo siguiente, pasa que como el niño todavía no consumió ningún alimento, entonces no tiene lo que se conoce como microbiota intestinal desarrollada, ¿verdad? Sí. Y la vitamina K es producida en parte por nuestros microbios, ¿verdad? Sí. Por nuestros huéspedes. Entonces, hablamos de vitamina K y por supuesto la lactancia materna como los primeros nutrientes y el alimento más completo que es la leche en este caso. Bueno, qué importante lo que estás diciendo sobre el tema de la leche materna, porque es como que hay gente que tal vez no le da la importancia necesaria. Hablo de mamás, hablo de familia,
¿verdad? Entonces, también tuvimos programas de lactancia materna y sabemos que no para todas las mujeres resulta placentero, que hay muchas personas, muchas mamás que tienen dificultades para dar de mamar, pero resaltar la importancia de la leche materna, porque es la leche que tiene todo lo que necesita ese bebé, y esa leche se va transformando a medida que el bebé crece, ¿verdad? Y es muy interesante lo que decís, Vivi, y sí, además de eso existe el vínculo estrecho entre la mamá y el bebé, digamos que hay un valor agregado también ahí, en ese sentido, en lo emocional, en lo psicológico, pero también ayuda bastante a que el niño pueda desarrollar mejor sus defensas del organismo. El sistema inmunológico funciona mejor gracias a la lactancia materna. Vamos nuevamente al tema de la microbiota, sí, ¿verdad? La lactancia materna ayuda justamente a que el niño pueda formar justamente esa colonia bacteriana y de esa manera aumentar también sus defensas. La digeribilidad o digestibilidad también es mejor en el caso de la leche materna. Y por supuesto, la demanda es libre, en el sentido de que debe tomar las cuantas veces pueda y quiera la criatura, el bebé, ¿verdad? Y es el alimento más completo. No hay otro igual los primeros 6 meses de vida. Así mismo, si te dijeran que descubrieron una vacuna que tiene todo lo que el bebé necesita, sin falta, y vamos a estar haciendo fila para ponerle esa vacuna a nuestro bebé. Y esa vacuna ya lo tenemos nosotros, el cuerpo humano y el cuerpo de la mamá, maravilloso, produciendo esa leche tan importante. Bueno, esto es lo primerísimo, sí, ¿verdad? Después vamos a ir avanzando en la edad y vamos a ir viendo qué cosas son interesantes y qué nutrientes son importantes para el desarrollo. Pero tenemos este material que habla de nutrición en la primera infancia, si podemos ver, por favor. Nutrición en la primera infancia. El niño cuando nace requiere de muchas calorías. Por esta razón, la leche materna es el alimento principal durante los primeros meses de vida. En el primer año, la composición de la dieta varía incorporando nuevos alimentos como carnes, pescados, huevos, cereales, frutas, verduras y lácteos, a medida que el organismo desarrolla la capacidad para procesar, digerir y asimilar. En los primeros años de vida, la alimentación tiene especial importancia por ser el periodo en el que el niño aprende a comer y se consolidan los hábitos alimentarios. Es así. Es así mismo, Vivi, realmente. Y es ahí cuando se aprenden los sabores, el niño se va adaptando a la textura de cada alimento, está descubriendo, ¿verdad? Y eso es tan maravilloso. Y es ahí donde nosotros, los mayores o los padres de familia, también debemos hacer hincapié en la selección de los alimentos, selección inteligente. Lógicamente el niño no puede decidir qué comer, qué no comer. Sí. Entonces, en ese sentido es importante también realizar una correcta incorporación de los alimentos. Tratar de no incorporar alimentos sólidos antes de los 6 meses, ¿verdad? Porque el sistema digestivo del niño se está preparando, va madurando, entonces los primeros 6 meses está adaptado para la leche materna. Más que eso, nada. Solo ¿no? Leche materna los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses. Posteriormente puede continuar con la lactancia materna sin ningún problema, ¿verdad? Pero ya se complementan con otros alimentos, en este caso se complementa la leche con otros alimentos y se van incorporando ya los vegetales, las frutas, las verduras y con la consistencia apropiada para cada periodo, para cada etapa, ¿verdad? En forma de papilla, puré. Y ya van, si pueden sostener, digamos que agarrar las frutas y comer, es decir, usar las manos en ese sentido también. Y ahí va aprendiendo el niño, ¿no? Y es importante ir cubriendo los requerimientos de cada niño en ese sentido, brindándole alimentos con nutrientes. ¿Qué significa eso? De evitar aquellos alimentos con calorías vacías, evitar el azúcar, por ejemplo, ¿verdad? El agregado de azúcar o las bebidas azucaradas. Nada de gaseosas, de repente, por ejemplo, que muchas veces se ve lastimosamente que sucede en algunas casas. Entonces, de esa manera estamos ayudando a que el niño crezca
de manera saludable, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, para que también vaya fomentándose un estilo de vida saludable, porque lo que va aprendiendo, así como las primeras palabras, también los primeros sabores son, digamos, los que va a buscar siempre. Si uno ya de entrada le invita algo dulce, de repente un dulce de leche, sí, le va a encantar. Le va a encantar. Y no va a querer la papilla de, qué sé yo, de zanahoria. De zanahoria y de otro vegetal. Entonces, queda la memoria. Entonces, ese sabor es el que va a marcar la diferencia, va a marcar un antes y un después. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Tampoco dar miel antes del año de edad, ¿verdad? Esa es una costumbre de poner miel en el biberón o en el chupete o en lo que sea. Sí. Eso no hay que hacer. No hay que hacerlo. Y por supuesto, respetar eso y ayudar justamente a que el niño aprenda a comer, ¿sí? Va a tomar días, lógicamente, porque es algo nuevo y hay que tener mucha paciencia. Claro. ¿Cómo hacer justamente para que la alimentación sea algo agradable para el niño? Porque muchas veces cuando comenzamos a darle los nuevos sabores, no sé, escupen todo porque no les gusta. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que seguir insistiendo con ese mismo sabor o hay que cambiar? ¿Hay que dejarle que el bebé toque y se ensucie o hay que ponerle un babero y tratar de que no se ensucie? ¿Cuál es la mejor manera de crear ese vínculo con el alimento que es tan importante? Que después cuando somos grandes nos damos cuenta de que utilizamos la alimentación para llenar huecos de problemas y qué hacer para que no pase eso con nuestros hijos. Realmente, sí. Y lleva un proceso, dura varios días, ¿no? Para que pueda adaptarse a ese alimento el niño y hay que tener paciencia. Si se ensucia hay que dejar que se ensucie, ¿verdad? Porque forma parte, de hecho, de esa, no le gustará mucho a la mamá, ¿verdad? Pero forma parte de esa experiencia. Claro. Entonces se va desarrollando. Entonces lo cognitivo también está funcionando en eso y hoy en día los niños están más avanzados que en décadas pasadas, ¿verdad? En ese sentido manejan la tecnología y todo antes del año de edad. Entonces hay que acompañar ese desarrollo justamente con alimentos saludables y hay que tomarse el tiempo que lleve, que tome en este caso ese aprendizaje. Claro. Cuando le pones a tu bebé, famoso en la sillita o lo que sea, ¿verdad? Para darle de comer, entonces, no sé, en el piso poner papel diario, una cosa así, y dejarle que chapotee con su comida para que pueda disfrutar también, es un momento de juego también para él. Ahora, ¿cuál sería el primer alimento? ¿Cumple 6 meses el bebé? Sí. ¿Qué es lo primero que recomendás que se le dé? Y comenzamos con las frutas, ¿verdad? Con las frutas de textura no muy dura, en forma de papilla, y por supuesto también los vegetales, las hortalizas, calabaza, zapallo, ¿verdad? Papa, zanahoria. Entonces, con eso el niño ya va empezando justamente a masticar, ¿no? Es decir, a usar también en este caso la boca en ese sentido para poder sentir más los sabores y no solo eso, sino que también las texturas. ¿Y le ponemos sal a las papillas? ¿Le condimentamos con algo o solo así? Siempre hay que tratar de que sea lo más natural posible, ¿verdad? Así como mencionamos nada de azúcar agregado, también tener cuidado con la sal, ¿sí? Entonces, porque los alimentos de por sí también aportan sodio, claro. ¿Sí? Hay que tener presente eso, entonces cuidar bastante. Y estamos hablando de niños que tienen poco peso corporal y por supuesto una sobredosis, es decir, se nos va la mano con algún ingrediente, lógicamente eso va a representar ya una importante cantidad para ese niño, para esa criatura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y a partir de los 6 meses, cuando se le hace la papilla, ¿qué cantidad se le tiene que dar? Estamos hablando, todo también depende de la demanda, es decir, cuánto come o cuánto coma el niño. Y estamos hablando de que las porciones van aumentando de forma gradual. Comenzamos con media fruta, después vamos a una fruta entera, el caso, por ejemplo, de la banana. También pasa lo mismo con las manzanas, es decir, que se va probando eso. Tampoco insistir mucho y sobrecargarle la pancita también al niño, ¿sí? Tampoco llegar a eso. Si le doy, por ejemplo, un puré de zapallo y no le gusta, entonces al día siguiente le vuelvo a probar el puré de zapallo o le cambio por otro purecito de otro vegetal, otra fruta. Hay que
lo más probable es que justamente pueda existir un rechazo la primera vez. Entonces hay que insistir nuevamente. Hay que manejar varias opciones, lógico, pero hay que hacer que aprenda el niño a consumir, ¿verdad? Va a llevar su tiempo, va a llevar varios días, no sé, probablemente toda una semana o 4 días, y ahí va a aprender justamente a poder tragar, ¿no? Porque se le va a dificultar al principio también. Pero qué importante es eso de tener paciencia y de saber que va a tirar todo, que te va a escupir, que eso es parte de su aprendizaje, porque para no obligarles a comer, ¿verdad? Porque antiguamente era así, se le obligaba, tenía que comer, pobre bebé, lloraba y con lágrimas tenía que tragar. Claro, y ahí ya le traumamos de entrada al niño. Sí, exactamente. Y por eso es importante seguir con la lactancia materna también, a medida que se vayan incorporando los demás alimentos para que no exista un déficit de nutrientes y de energía también, de calorías para el niño. Claro, o sea, le probamos el purecito, come un poquito, escupe lo otro y después la leche materna. También, así es. Perfecto. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Estamos hablando con nuestro invitado, el licenciado Antonio Daney, sobre la nutrición en cada etapa de la vida. Y ahora vamos con este material que habla de esa etapa tan importante y de tantos cambios en la niñez, que es justamente la edad escolar. ¿Podemos ver? En la edad escolar se caracteriza por el importante desarrollo intelectual y físico, por lo que es fundamental una buena planificación en la alimentación para obtener los nutrientes necesarios para optimizar la memoria, el aprendizaje y las actividades físicas diarias. Se recomienda que el niño coma 5 veces al día, dando especial importancia al desayuno, que estará compuesto por una porción de lácteo, cereal y fruta. Se deben incluir alimentos como verduras, arroz, pastas, legumbres, carnes, pescados y huevos. Es conveniente evitar el consumo excesivo de azúcares e hidratos de carbono, porque pueden acarrear problemas de sobrepeso, obesidad y dentales. Bueno, en la edad escolar ya comen todo, ¿verdad? Exactamente. De hecho, a partir del año de edad, el niño ya consume lo que se prepara en la casa, es decir, ya la comida del adulto. Por eso es importante que los adultos coman de manera saludable también. Claro. Debemos ser el ejemplo, ¿no? Debemos ser el ejemplo porque de esa manera ellos aprenden, ¿no? Aprenden y ven justamente, y podemos ver nosotros el impacto de esa correcta alimentación también. Debemos enseñar con el ejemplo. Y antes de ir a la escuela, ¿verdad? También en esos primeros años de vida, principalmente antes de los 2 años, se va formando de una manera maravillosa todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, ¿verdad? Y eso justamente requiere de todos los nutrientes necesarios. Por eso es que ya comienza a comer todos los alimentos, todos los grupos de alimentos. Y ahí hay que hacer hincapié también en lo que es la grasa, ¿verdad? Porque muchas veces uno le tiene miedo a la grasa en la alimentación, en las comidas o con las comidas. El colesterol es un componente muy importante para el correcto desarrollo de ese sistema nervioso del niño, para las neuronas, para las células nerviosas. Entonces, no hay que darles, por ejemplo, lácteos descremados. No, deben consumir lácteos enteros, deben consumir las carnes, por supuesto, huevos. De esa manera van a estar recibiendo la cantidad justa de colesterol que precisan, ¿verdad? Porque de esa manera se va formando dentro de lo que es la célula, la neurona, hay una parte que requiere justamente para que ese revestimiento funcione bien, requiere justamente del colesterol, ¿no? Entonces es importante. Y están en una etapa, porque van a la escuela, van a la etapa preinicial, inicial, y van a la cantina. Es un
terrible el tema de las cantinas. No se puede intervenir las cantinas para que tengan solamente cosas saludables. Y de hecho hay, ¿verdad? Hay, Vivi, cantinas saludables, sí. Hay programas, tanto el Ministerio de Educación como de Salud, y bueno, la implementación es la que se debe supervisar más. Sí, porque entre una manzana y un chocolate, yo elijo el chocolate también, ¿verdad? O sea, es que va a elegir el niño. Sí. Es importante marcar ya desde chiquitos, ¿verdad? Desde chiquitos, ¿verdad? Por eso es importante el aprendizaje dentro de la casa. Por eso digo, los papás somos los maestros, sí. Somos los docentes de los niños. En esa etapa tan importante, donde están aprendiendo a comer, donde están aprendiendo todos los sabores. El modo de preparación de los alimentos también es importante tener en cuenta, evitar las frituras, evitar, como veíamos recién también, los dulces en exceso, el azúcar, ¿verdad? Entonces, el niño va a recibir, por un lado, alimentos que aporten nutrientes, es decir, que esas calorías no van a estar vacías, como sí puede suceder con un dulce. Claro. Y vamos a asegurarnos justamente que reciban todos los nutrientes necesarios para ese periodo tan importante de la vida, donde deben aumentar de peso de forma saludable y, por supuesto, en la curva también tenemos que ver cómo va la estatura, cómo va la talla, ¿verdad? Y ahí están implicados varios nutrientes específicos. El zinc, por ejemplo, es muy importante para generar esa elongación, es decir, para que el crecimiento del niño también sea excelente, sea óptimo. Entonces, la variedad de alimentos es lo que aquí marca la diferencia. ¿Y el zinc dónde encontramos? Encontramos, por ejemplo, en el huevo, encontramos en las carnes, es decir, que no deben faltar esos alimentos en el plan de alimentación. Una consulta, ¿a partir de qué edad huevo, a partir de qué edad chocolate y a partir de qué edad frituras? Sí, interesantísimo. Huevos, hay que tener en cuenta que el niño, el sistema digestivo del niño no está todavía tan preparado para la clara de huevo. ¿Sí? Por precaución, a partir del año de edad, sin ningún problema, en cuanto al huevo. En cuanto a la fritura, tratar de evitar, ¿verdad? Claro. Salvo que sea, no sé, un cumpleaños, de repente un acontecimiento, sí. ¿Verdad? Y tratar de que aprendan a consumir al horno, es decir, si van a comerse una empanada, que coman al horno, todo eso, ¿verdad? Y con respecto a, ¿qué me preguntaste? Chocolate. Chocolate, sí. Chocolate, hay diferentes variedades nuevamente de chocolate, porque vamos a hablar del lado bueno del chocolate, el cacao. Tiene que ser cacao puro 100%, es más amargo, no les gusta tanto a los niños, pero ese sí se puede consumir sin problema a partir de los 2, 3 años sin ningún problema, pero cuidando las porciones también porque tiene elevado contenido calórico. Claro, pero ese es el chocolate, el cacao. El cacao, exactamente. El chocolate amarguito, ¿verdad? Sí, no el ese amargo. Chocolate que conocemos, que es delicioso y que tiene miles de marcas y todo. Eso no. No, eso no. Hasta los cumpleaños. Hasta que vaya a la universidad. No, de hecho, digamos que siempre está esa disputa interna entre los propios papás, que sí le doy, que el niño también sabe a quién pedirle o a los abuelos, etcétera, de algún lado va a sacarlo. Y la costumbre de los, volvemos ahora al bebé, un ratito nomás. Sí. La costumbre de los abuelos, por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Porque no soy todavía abuela, por eso hablo de los abuelos, no sé, se hace un asado y le dan el huesito, por ejemplo, para que el nene muerda. ¿Eso está bien, está mal? ¿Es bebé todavía? Es bebé todavía. Ahora, para una cuestión, no sé, de que aprenda el sabor, pero está básicamente, no sé, sintiendo nada, es decir, el hueso nada más de esa carne. O va a tener ganas de comer la carne y todavía no puede. No, me estás diciendo de menores de 6 años, Vivi. Sí. No, ahí no, nada de eso. Nada. Sí, no. Yo estaba pensando en un niño de 7, 8 meses. No. No, nada. Nada de darle 6 meses, solo leche materna. Solo leche materna, perfecto. Exactamente. Bueno, vamos avanzando, qué rápido pasa el tiempo. Ahora ya estamos en la adolescencia. A ver. Nutrición en la adolescencia. Aumentan los requerimientos energéticos y las necesidades de nutrientes, ya que existe una serie de cambios en el aspecto físico, hormonal, psicológico y sexual. Además, es el momento en el que se alcanza el pico de densidad ósea.
Se recomienda aumentar el consumo de lácteos y derivados, carnes, pescados y alimentos ricos en vitaminas y minerales, especialmente de calcio y fósforo. Es frecuente el deseo, sobre todo femenino, por bajar de peso, lo que puede dar lugar a trastornos alimentarios como anorexia nerviosa o bulimia. Qué etapa difícil la adolescencia. Sí, Vivi, y ahí hay que tener, digamos que si le cuidabas, digamos que con una supervisión estricta durante la infancia, la niñez, la edad escolar, bueno, durante la pubertad, la adolescencia debe duplicarse justamente eso, porque estamos viendo que aquí los adolescentes ya se dejan llevar también por el entorno. ¿Qué significa eso? Marcan tendencias o aparecen modas de repente y ese ambiente que puede ser obesogénico en un sentido, donde hay excesos, o por el otro lado donde haya déficit, en este caso donde se priorice, por ejemplo, la figura corporal y cosas muy peligrosas para la salud, los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Entonces es importante tener una buena base, es decir, viniendo ya lo que es la infancia, la niñez, bueno, llegando a la adolescencia, tener ese cimiento de una alimentación saludable, donde en todo momento se ha comido sin ningún problema vegetales, ensaladas, verduras, ¿verdad? Y los demás alimentos también. Y con respecto a la etapa en sí donde se requiere de muchos nutrientes, porque están en un periodo donde están activos en cuanto a crecimiento y muchos cambios también hormonales y todo lo demás, entonces no podemos permitirnos o darnos el lujo de brindarles una alimentación con carencia de nutrientes. Bueno, en la adolescencia el adolescente ya es libre, por decirlo de alguna manera, puede comer o no lo que está en la casa, sale en el colegio o cuando va a la casa de alguien, puede comprar también comida. ¿Cómo tenemos ya desde chicos que ir explicándoles para que entiendan el daño que se pueden hacer comiendo mal, ¿verdad? Y ni qué decir con el tema del alcohol que comienza en la adolescencia. También, no, realmente es una etapa muy linda de la vida, sí, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque así como de niño se experimentaban los sabores, etcétera, los primeros platos, bueno, en la adolescencia también, y aquí justamente pueden consumirse sustancias que puedan marcar la vida de estas personas, de los chicos, pero de manera negativa. Sí. Entonces es importante siempre el acompañamiento de los padres. También en las instituciones educativas se debe dar énfasis a este tipo también de temas, ¿no? Para que los niños no caigan en vicios, por supuesto, exponerles sobre los daños que pueden causarles el consumo de alcohol, el tabaquismo y otras sustancias más nocivas aún. Entonces, con eso, que puedan entender y priorizar la salud y no tener muy en cuenta lo que es la imagen corporal. Lógicamente, debe tener un peso saludable el chico y la adolescente también, pero que no sea una tendencia o algo que sea promovido por la moda, ¿no? Sí. Sino, y es lo que pasa, ¿verdad? Y es lo que sucede muchas veces, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y los hábitos adquiridos en esa etapa de la vida son los que llevamos a la edad adulta. Así mismo. Y qué interesante lo que dijiste, licenciado, del tema del alcohol. Que hay que explicarles, no hay que prohibirles, porque prohibirle a un adolescente es decirle anda ahí mismo, lo que le decís no, ahí, todos fuimos adolescentes, no me nieguen eso. Entonces, qué importante es explicar el daño que hace el alcohol. ¿Cuál es el daño que puede hacer el alcohol en un adolescente? La musiquita, vamos al corte. A la vuelta del corte, el licenciado me va a decir qué daño le hace el alcohol, obviamente al cuerpo humano, pero sobre todo en la adolescencia. Volvemos ya.
ahora el licenciado Antonio Daney nos va a contar qué ocurre con el cuerpo de un adolescente cuando comienza a ingerir alcohol. Sí, el daño es tremendo y en algunos casos irreversible también. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y ojo también en cuanto a la dosis o la cantidad que de repente pueda consumir y también el tiempo, ¿verdad? Y la frecuencia. Lógicamente, acá hablamos de daños a nivel del sistema nervioso, a nivel del hígado, ¿verdad? A nivel del corazón. Es decir, que hay varios órganos que están implicados justamente entre los efectos nocivos generados por el consumo, digamos, en exceso del alcohol. Pero en el caso de los niños, en este caso los adolescentes, que están en un proceso de crecimiento, lógicamente el daño puede ser mayor, es diferente, ¿verdad? En un adulto. Lo ideal es que no se consuma alcohol, ¿verdad? Y de hecho es un delito, ¿no? Que niños y que adolescentes consuman o compren en este caso, sí, o que se les menores venda. De 20 años. Menores de 20 años. Y bueno, porque los daños sí, son severos, son muy malos para el organismo en sí. Y están en un proceso, en una etapa donde se requiere justamente de mucha maduración, es decir, ellos están creciendo en ese momento y el cerebro se ve afectado, es decir, que va a alterar profundamente y a nivel también metabólico otros órganos del cuerpo, principalmente el hígado, ¿no? Yeah. Y eso con el tiempo puede generar muy graves consecuencias en la salud, sin lugar a dudas. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a este otro material, ya llegamos a la edad adulta. A ver. En la edad adulta. Es el periodo más largo en el cual un correcto estado nutricional es el resultado de una alimentación equilibrada, que junto con una actividad física son claves para conseguir una excelente calidad de vida, para prevenir enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol elevado u osteoporosis. En la alimentación influyen factores como gusto y preferencias, educación e información nutricional, costumbres culturales, étnicas o religiosas, circunstancias económicas, clima, edad, sexo, peso, necesidades fisiológicas especiales como embarazo, lactancia o menopausia, la actividad física, situaciones psíquicas y la tasa o índice de metabolismo basal. Bueno, ahí influye un montón de cosas, influyen en la nutrición del adulto. Realmente sí, Vivi. Y uno se da cuenta de que la mejor inversión que uno puede hacer en ese periodo de la vida, pensando ya en lo que van a ser las siguientes décadas, es en la salud. Sí. Y la calidad de la alimentación es fundamental, ¿verdad? Para prevenir enfermedades por sobre todas las cosas, Actualmente estamos siendo muy castigados en materia de índices y también de porcentajes en cuanto a la prevalencia de algunas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Las enfermedades metabólicas y también estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares, cardio y cerebrovasculares. Entonces, con la alimentación nosotros podemos bajar esos índices, ¿verdad? Y ayudar a que esa persona que está en una edad activa para trabajar, activa para producir, para crear, para innovar, se enferme menos, Claro. ¿verdad? Que debe aprovechar es su potencial, justamente se encuentra en ese momento de su vida y hay que prevenir las enfermedades, la obesidad por sobre todas las cosas porque es una enfermedad multifactorial, ¿verdad? Está el ambiente obesogénico, están las tendencias, está la moda, están los gustos, porque decía también el material, uno busca algo rico y muchas veces el exceso conduce también al sobrepeso y la obesidad. Y la obesidad también estira otras patologías, otras enfermedades al organismo. Por eso, y es interesantísimo el tema que se toca hoy, porque desde la lactancia materna hasta el último alimento que se consuma en la vejez, forma parte
justamente de la calidad de vida que uno quiera tener, que uno quiera llevar. Y en este caso hay que tener en cuenta que también son factores muy importantes el descanso correcto, el ejercicio, la realización de ejercicios físicos también, por supuesto, y evitar el estrés, evitar el estrés también. Ahí está. Bueno, y llegamos a una etapa en la vida de la mujer, embarazo y lactancia. Vamos a ver cómo tenemos que alimentarnos. Embarazo y lactancia. Son 2 etapas en la vida de la mujer donde se producen cambios fisiológicos que obligan a prestar mayor atención a la alimentación. La mujer necesita aporte extra de nutrientes como calcio, ácido fólico, hierro, proteínas y energía. Esto no significa aumentar el tamaño del plato, sino seleccionar adecuadamente los alimentos. Poner énfasis en la calidad de las comidas más que en la cantidad. Se recomienda una alimentación equilibrada y variada, fraccionada a lo largo del día en 4 a 5 tomas, utilizando técnicas de cocción sanas y ligeras, hervido, vapor o plancha. Evitar el exceso de grasas, aumentar el consumo de cereales integrales, frutas, verduras, tubérculos, hortalizas y legumbres. Así es, Vivi, qué lindo, todo colorido, ¿verdad? Cuando vemos variedad de alimentos y cada color tiene su significado, ¿verdad? Vemos los vegetales de color amarillo, color naranja, tienen betacarotenos, que son precursores de la vitamina A, importante para la piel, para la visión, ¿verdad? Entonces, en el tomate el licopeno, también antioxidantes, es decir, vemos salud por todos lados. Entonces, las células del cuerpo se protegen, se pueden proteger en el sentido de que de esa manera estamos otorgándole a nuestro organismo vitalidad. Y en el caso de la mujer embarazada es un periodo fundamental donde no solamente se pone en juego o está en juego la salud de la mujer embarazada, sino que también la salud del bebé. Y de lo que probablemente en el futuro pueda llegar a padecer el bebé, ya en el aspecto epigenético de lo que sería en este caso la alimentación y las consecuencias de los malos hábitos de la mamá, de la embarazada, ¿verdad? Entonces es un momento único donde la mujer no debe desnutrirse. Ojo, de repente puede suceder lo siguiente, una embarazada con sobrepeso o con obesidad que quiera, por ejemplo, bajar de peso, es el peor momento para hacer una dieta pobre en calorías, porque eso va a repercutir en el bebé, que en la infancia o en la edad adulta le va a predisponer a que tenga una obesidad o una diabetes, por ejemplo. No me digas, o sea, una mamá que está embarazada y que ahí comienza a hacer una dieta baja en calorías, sí, ¿eso puede hacer que el bebé cuando sea grande tenga tendencia a engordar? Tenga tendencia a engordar, claro que sí. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. En ese momento estamos hablando, vamos a mentalizarnos en una especie de hambruna, porque justamente está pasando hambre, no está consumiendo energía, no está recibiendo nutrientes importantes para el niño. El niño va a nacer con esa información del ahorro. Entonces, una alimentación normal correspondiente para cualquier niño de la misma edad ya va a representar un exceso y esa predisposición va a estar ahí latente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Qué importante esto que nos acaba de decir. Bueno, y ya llegamos a ser adultos mayores. Vamos a ver cómo tenemos que alimentarnos cuando somos adultos mayores. La nutrición en adultos mayores. Además de una serie de factores asociados propios de la edad, como dificultad de masticación, disminución de secreciones digestivas e hipotonía del aparato digestivo, el principal problema es que los hábitos alimentarios están muy arraigados y muchas veces son erróneos. No obstante, generalmente, lo que se produce es una disminución del gasto energético, por lo que las calorías que se ingieren también deben disminuir, sin descuidar el aporte nutritivo. El uso de suplementos especiales puede ser adecuado en ocasiones en las que la alimentación no es completa.
poco, ¿qué hacemos con adultos mayores? ¿Cómo es el tema? Sí, acá lógicamente hay que hacer una inversión de jóvenes y llegar con una calidad buena de vida, Sí. ¿verdad? En la edad adulta, para tener una vejez sana, saludable. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta cómo está la composición corporal, ¿no? Hay que hacer todo lo posible de no llegar con sarcopenia, que es justamente la reducción de la masa muscular en el cuerpo, y eso pasa a medida que pasan las décadas, ¿verdad? de edad. Entonces, por ello es importante cuidarse antes. En el caso de las mujeres, por ejemplo, en el momento del climaterio ya o la menopausia, tener presente eso, cuidar bastante, evitar subir de peso, evitar la obesidad, tratar de cuidar mucho la salud ósea, ¿verdad? No solamente el calcio. Para que el hueso esté fuerte se necesita también de la vitamina D. La vitamina D ayuda al calcio, Sí. pero también hay otra vitamina muchas veces olvidada, la vitamina K, que la vitamina K ayuda justamente a que la osteocalcina ayude justamente a que el calcio haga su trabajo dentro del hueso. Y eso se logra con una alimentación variada, adaptada a cada persona según la edad, y en este caso en los adultos mayores hay que tener en cuenta y mucho la textura de los alimentos también, ¿verdad? Entonces, la alimentación y la hidratación, ¿verdad? Porque va el agua también en todo momento de la vida, debe ser la justa, la correcta para que tengamos salud. Doctor, ¿qué se hace para no tener sarcopenia, que es disminución de la masa de los músculos, De los ¿verdad? músculos. Que es un deterioro normal del cuerpo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que comer algo? ¿Hay que hacer ejercicios? ¿Qué hay que hacer? En materia de alimentación, lógicamente, nuestra alimentación debe tener un buen aporte de proteínas, pero proteínas de buena calidad. Carnes magras, huevos, lácteos, descremados en esta etapa de la vida. Y en el sentido de que eso también necesita un estímulo, y eso se logra justamente con el movimiento, con los ejercicios de resistencia. Entonces, el sinónimo de vida saludable, ejercicio más correcta alimentación. Con eso se va a evitar un deterioro muy notorio de la masa muscular. Perfecto. Bueno, cuando suena la musiquita, ustedes ya saben, tenemos que ir al corte. Volvemos enseguida. Bueno, y en esta parte final del programa, con 5 minutitos que nos quedan, tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos, por favor, con esa primera pregunta. Esteban de Cazapá quiere saber si es recomendable que los niños tengan una alimentación vegana. Y estábamos hablando de la importancia del colesterol. El colesterol está presente en los alimentos de origen animal y por ende no es aconsejable. No es aconsejable la alimentación vegana. Perfecto. Vamos con otra consultita. Romina de Villa Ayes pregunta, ¿haber tenido un trastorno alimentario deja secuelas en la salud? Puede que sí, Vivi. Por eso es importante también el tratamiento interdisciplinario, ¿no? Cuando hablamos de trastornos en la conducta, también trabajamos en el equipo con psicólogos. Y de esa manera justamente se trata de sanar el área emocional y, por supuesto, con la alimentación buscar que no tenga una recidiva, no vuelva a caer la persona en eso. Y hay que tener en cuenta que hay que seguir para adelante, ¿sí? Siempre, siempre. Perfecto. ¿Tenemos más preguntitas? A ver, por favor. Matías de Villarrica dice, si no se siente hambre en los horarios de comida, ¿hay que comer igualmente? O si el cuerpo no pide no comer. Qué interesante esta pregunta. Vamos a ver qué dice el doctor. Sí, realmente muy interesante. Y suele suceder, nos suele pasar a nosotros, de repente no tenemos ganas de cenar, hace mucho frío, queremos nada más realizar una merencena. De vez en cuando no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de comidas como el almuerzo, hay que tratar de no saltarse, ¿sí? No hay que saltarse las comidas, porque eso puede hacer que en la próxima comida uno quiera comer de más, ¿verdad? Entonces hay que tratar de cuidar esa distribución
que sea equilibrada para no justamente caer en las tentaciones, por ejemplo, de un atracón, de comer todo de una vez porque no almorzaste al mediodía. Bueno, y llegan las 3, las 4 de la tarde y uno va y devora lo que haya en un copetín de repente. Entonces, lo ideal es acostumbrarle al organismo a que reciba el combustible en determinados horarios. Bueno, si llega al mediodía y la persona no tiene apetito, entonces, ¿qué le recomendás? ¿Que coma lo que tenía que comer pero en menos cantidad? ¿O que coma una fruta? ¿O que, no sé, tome un jugo? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que que reduzca su porción en todo caso. Pero es un momento del día donde necesitamos todos los grupos de alimentos. Estamos hablando de proteínas, de carbohidratos complejos, ahí entran los cereales integrales y también estamos hablando de las grasas buenas, que están presentes también con la carne o el aceite que le agregamos a la ensalada. Es decir, tratar de reducir las porciones, no cargar mucho el estómago de repente, pero un poquitito no por lo menos comer. Comer, sí, bueno. Así es. Muy bien, eso es algo que nunca me va a pasar. En fin, no tener hambre a la hora de comer. Vamos con otra consulta, por favor. Silvia de Itagua quiere saber qué alimentación debe llevar un niño luego del tratamiento con medicamentos por una enfermedad. Qué buena pregunta. Realmente, sí. Y la alimentación tiene que ser completa. Hay que ver qué tipos de medicamentos fueron también. Si fueron antibióticos, por ejemplo, tenemos que estimular a que el intestino del niño pueda justamente repoblar esa flora bacteriana con pre y probióticos. Prebióticos con vegetales, con frutas, por ejemplo, con manzana, por las pectinas y por la inulina en el caso de la banana. Y los probióticos, en este caso los lácteos fermentados, el yogur. Perfecto, bueno, súper claro. Terminó el programa. Licenciado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos explicaste súper bien y te esperamos en un próximo programa. Gracias a ustedes por la invitación y a cuidarse mucho. Así mismo. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. Acuérdate de comer y bien, como ya lo dijo el licenciado. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. Revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.